Estados Unidos nació con una constitución. No se trata de que no se haya hecho otra constitución, porque ha tenido muchas enmiendas y tiene cada estado también tiene sus propios estatutos y tal. Entonces, no es tanto que no se haya cambiado, naturalmente se ha cambiado la constitución, es muy distinto, pero el asunto es que el tipo de estado ha permanecido, es decir, Estados Unidos nació como un estado liberal, y entonces allí hablar de socialismo es muy difícil, ahora quieren hablar de socialismo, pero eso es bien difícil en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay un tipo de estado que se ha mantenido. En Ecuador no, en Ecuador hay una constitución que dice, es un estado, lo puede poner por ejemplo, dice estado social, sin embargo, las doctrinas neoliberales están en el discurso, todo lo demás, es decir, no se sigue un tipo de estado. Por ejemplo, si somos un estado liberal, bueno, vamos a hacer un estado liberal. Si somos un estado socialista, vamos a hacer un estado socialista. Y entonces eso sería un tipo de estado que se mantiene estable, y eso ni siquiera eso hay en Ecuador. Pasamos de un lado al otro lado en cualquier momento, ¿no? Y desde su recomendación... Y en Latinoamérica también, por ejemplo, gobiernos socialistas, gobiernos liberales, gobiernos uno sobre el otro. Entonces no hay ni siquiera un tipo de estado. Que nunca nos han llevado a nada. Claro, entonces es una región muy inestable en este sentido. Se puede pasar de un extremo al otro por cualquier situación, y no tenemos ni siquiera un tipo de estado. ¿Qué hay que hacer para fortalecer en ese tema, en el tema de política de Estado, por dar un ejemplo? Bueno, yo creo que es bien difícil. Es una región de Latinoamérica que siempre se ha manejado en ese sentido. Fíjese, por ejemplo, en la cuestión del socialismo, ¿no? Aquí estaba a flor de piel el socialismo, y todo el mundo socialismo. Luego vino el neoliberalismo y se impuso en la región, ¿no? Las ideas neoliberales eran las ideas que estaban. Luego se vino una cuestión del socialismo del siglo XXI, los gobiernos progresistas que empiezan un poco y ahora en cambio va cambiando. Entonces es una situación de tal inestabilidad que yo creo que es demasiado difícil darle una estabilidad en cualquier sentido, lograr una estabilidad. Por ejemplo, los gobiernos progresistas del socialismo de esta región no lograron mantenerse. Hayan sido porque hayan sido fracasados, tuvieron éxito, eso no es, sino que no lograron mantenerse. Los gobiernos neoliberales no lograron mantenerse. Es decir, siempre parece que, ¿por qué está aquí? Yo creo que porque si usted va a Estados Unidos, los valores propiamente en Estados Unidos, ¿no? Que no lo pongo como ejemplo, solamente lo nombro para este caso, si no sirve como ejemplo, ¿no? Pero si usted va a Estados Unidos, por ejemplo, el ciudadano de Estados Unidos dice el valor de la libertad. Aquí es el ser humano es libre, somos libres en Estados Unidos, es un país donde el ser humano es libre, ¿no es cierto? El Estado no interfiere con la libertad del individuo. El individuo puede lograr sus sueños, puede lograr sus conquistas, puede desarrollarse, ¿no es cierto? Y el Estado va a respetar, el Estado no va a intervenir, ¿no es cierto? Hay una libertad de mercado y cada los ciudadanos se puede... Bueno, esta idea es una idea que está ya totalmente en el ser de en la mente de cada americano, y que está ahí y que no va a cambiar, no va a trocarse tan fácilmente. Pero una idea así no nació con Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que los padres fundadores en Estados Unidos fueron con esa idea penetró, esa idea estuvo ahí totalmente empoderada, totalmente, y entonces no ha cambiado. Claro. No va a cambiar seguramente. Ahora, doctor, en Latinoamérica hemos tenido gobiernos neoliberales, gobiernos populares, la revolución ciudadana, y en definitiva los cambios fundamentales que requiere y que pide o exige el ser humano no se ha dado. Por ejemplo, en Bolivia se quieren eternizar en los cargos presidenciales. Una vez que el pueblo le dijo al señor Evo Morales no a la reelección indefinida, sin embargo, la Corte de Justicia ya, la que manda, le dijo que no pasó nada y vuelve. ¿Qué cambio se podría dar en Latinoamérica para cambiar un poco la situación de los seres humanos, para trastocar esta ansia de poder que tienen algunos mandatarios? Bueno, este hecho de que un gobernante se mantenga mucho tiempo en el poder también se ha dado en países europeos donde se supone que son democracias sólidas, como por ejemplo Inglaterra, ¿no? Caso de la Dama de Hierro y muchos otros, en Alemania Angela Merkel, y nadie cuestiona esa democracia. Pero ha habido cambios ahí. Pero sí ocurre que
que evidentemente la alternabilidad es un principio democrático, ¿no es cierto? La alternabilidad y un gobierno demasiado prolongado vulneran ese principio. Por eso Estados Unidos se llena la boca de que es el faro de la democracia. Esto yo lo cuestiono, pero no voy a desarrollar ahorita eso. Pero lo que sí, en Estados Unidos existe un buen modelo para esto, un buen ejemplo también aquí nuevamente, ¿no? En este sentido, sí, Estados Unidos tiene, por ejemplo, una normativa que no les permite a un presidente extenderse más allá de los periodos. Entonces, se puede regir y reelegir inmediatamente. Y la cuestión es que terminado su mandato, sea primero, es decir, vamos a ver, podemos reelegir a un presidente una sola vez, de manera inmediata, y ahí se terminó. Pero de ahí que se vaya a su casa y se jubile de la política, justamente porque la democracia... ¿A ellos no les pagan sueldo a los expresidentes? No, por supuesto que sí. Y eso desde el principio democrático no está mal. ¿Qué pasa? Cuando se genera, cuando el presidente es un corrupto, cuando el presidente defrauda al pueblo, cuando el presidente no ha dado unos servicios que el pueblo verdaderamente los agradezca, entonces lógicamente que vienen estos reclamos. Pero el principio democrático del sueldo vitalicio de un presidente, yo no lo veo mal. ¿Por qué? Porque eso tiene que ir acompañado con una jubilación de la política enteramente. Es decir, ya una persona que estuvo en ejercer tanto poder, ya se le tiene que terminar. ¿Por qué? Porque la democracia no es solamente que podamos elegir, sino que la posibilidad de que otros, de alternabilidad, es decir, estamos con unos pensamientos, ¿no es cierto? Estamos en una asamblea, en un congreso, y que todos podamos tener ahí. En el momento que nosotros permitimos la posibilidad de que se prolongue una sola tendencia, entonces nosotros estamos vulnerando la democracia. Claro, y los cambios son importantes en el mundo, ¿no? Son las 12:35. Queremos agradecer al doctor Lenin Armando Garcés Silva por esas opiniones y obviamente un poco conocer de primera mano el tema de la migración y la situación democrática que viven los países. Gracias, doctor. Estaremos una próxima oportunidad tratando de otros temas. Gracias a ustedes y a las órdenes siempre. Muy amables, gracias. Julito, nos vamos a una pausa y retornamos. Espacio publicitario. Amigos.